con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra con su pastor Pedro Coto. Ya en mi vida no existe el retorno a esa vida sin Dios, sin amor, que enredado no me daba cuenta lo difícil de vivir sin Dios. Oye, que ya sus dardos no tienen el fuego que en antaño mi vida dio. Sus mentiras que servían de guía ya no llenan mi nueva vida, ya no llenan mi nueva vida. Ahora hay alguien que me quiere, que su vida por mí entregó. Sin mentiras, sin engaños, todo esto lo hizo por amor. Sé que en verdad Él me quiere y yo quiero serle siempre fiel. No sufro más, por su gracia vivo feliz, por siempre lo exaltaré. Vive feliz, yo sé que te está pasando. Vive feliz, yo sé que te está pasando. Ahora vivo alabando y siguiendo sus pisadas, y no cambiaría por nada la paz que estoy disfrutando, pues me ha hecho renacer y el gozo sigue brotando. Vive feliz, yo sé que te está pasando. Vive feliz, yo sé que te está pasando. Y pensando poco a poco, sus caminos escogí, que si Él se entregó por mí, teniendo su vida en poco, dándome la libertad, la paz y también el gozo. Vive feliz, yo sé que te está pasando. Vive feliz, yo sé que te
Pero la palabra no enseña eso. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y quiere decir que todos los que él sanó, no había ni uno que estaba siendo probado por Dios. No había ni uno que estaba recibiendo alguna escuela. Jesús no enseñó nunca eso. Jesús no le dijo a alguien, no te puedo sanar porque todavía tu carácter todavía no se ha afinado. Porque todavía no has crecido lo suficiente. Porque todavía no estás muy maduro. Jesús nunca enseñó eso. Eso lo enseñan los predicadores, pero no Jesús ni la palabra de Dios. Y no saben el daño que le hacen a la gente cuando la gente se somete a esa clase de enseñanza. Porque no pelean, no se defienden, no resisten al diablo. Están ahí, aquí estoy yo como Dios quiere. ¿Ah? Dios sabe lo que hace. ¿Qué Dios sabe lo que hace? Dios no está haciendo nada. Está diciendo que Dios lo está haciendo. Dios lo permitió con un propósito. ¿Qué propósito? Si esto me está destruyendo, esto no me está trayendo ningún bien. Yo nunca vi a Jesús en las Escrituras, que Jesús vio a una persona y dijo, oye, tú estás muy saludable, tú necesitas partirte una patita aunque sea para que te desarrolle. ¿Usted ve a Jesús haciendo eso? Tú estás muy feliz, ese matrimonio se está marchando bien, déjame buscarle una chillita a tu marido para que así tú seas probada. O viceversa. Pero tú llega una mujer a una de estas iglesias, pastor, tengo un problema. Mi marido me está haciendo infiel. Ay, hermana, todo obra para bien. Dios sabe lo que hace. Dios te está probando, mantente fiel ahí. Eso te hará crecer. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que le enseñan a la gente. El sufrimiento, la crisis. Dios permite la crisis porque la crisis es lo que te madura. No, lo que te madura es el conocimiento de la palabra de Dios y cuando tú obedeces a la palabra de Dios. Cuando tú te haces hacedor de la palabra, tú no vas a madurar solamente por venir a la iglesia. Es más, ni por oír la palabra correctamente, a menos que no te hagas hacedor de ella. Jesús le decía a los discípulos que tenga oídos para oír, oiga, porque no todo el mundo tiene oídos para oír. Hay mucha gente que oye, pero no, verdaderamente no escucha con el corazón y no lo pone en práctica. ¿Cuántas veces yo aquí con personas que llevan años, algunas veces los oigo hablar y yo digo, he perdido mi tiempo con esta persona? Es como echar agua en una cisterna rota, porque no retienen el agua, porque no verdaderamente no prestan atención. Y uno con la buena voluntad de querer que uno ayudarlos y a que aprendan y que lo pongan en práctica, pero la gente hace lo que les da la gana. Y como mi trabajo es enseñar, no obligar a la gente a que la gente haga lo que tenga que hacer, porque eso no es mi trabajo. Jesús mismo no obligaba a nadie, Jesús le daba la palabra. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Así de fácil. Ok. Vamos a buscar vamos a establecer esto que hemos estado hablando sobre las pruebas en cuanto a que de lo que está hablando aquí es la persecución, las tribulaciones que estaban pasando por causa del Evangelio. Jesús se lo dijo a los discípulos que los iban a despreciar por su causa, a muchos los matarían por su causa. Jesús se lo advirtió. En los días en que Jesús estuvo aquí, estuvieron los discípulos, seguir a Jesucristo no era nada de fácil. Todavía en los países musulmanes no es fácil ser cristiano. Aún entre los judíos, tú ser cristiano, ellos te desheredan porque para ellos es una herejía, porque ellos no creen en Cristo como Mesías. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Vamos a establecer esto bien con la Escritura. Vas a encontrar que la mayoría de las veces que habla de pruebas no está hablando de problemas cotidianos, sino de persecución.
Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Es lo mismo que está hablando Santiago. La tribulación en el sentido de persecución produce paciencia, produce consistencia, porque tienes dos cosas que escoger, o seguir siguiendo a Cristo o negarlo. Si nosotros tuviésemos una persecución aquí en Puerto Rico por ser cristianos, nosotros teníamos dos alternativas, o seguir a Cristo o negarlo. Y para poder seguir a Cristo tendrías que tener consistencia. ¿Sí o no? Tendría que tener perseverancia. Quieren que niegue a Jesucristo, pero yo voy a perseverar en Cristo. Eso es la palabra paciencia. Lo que pasa es que nosotros le damos una connotación a la palabra paciencia de tolerancia y de esperar ahí pacientemente hasta que cambien las cosas. No, aquí está hablando de una consistencia, de pararse firme, aunque vayan en contra tuya, en contra de tu fe. Cuando tú en el trabajo o en cualquier lugar tratan de que tú niegues tu fe, ahí sí estás siendo probado por la fe. Y tienes dos alternativas, o niegas a Jesús o permaneces firme. ¿Sí o no? En lo que crees. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Qué dice ahí? Y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Esperanza. De eso es lo que está hablando. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí que fue derramado en nuestro corazón? No. El amor de Dios. Quiere decir que yo tengo amor. Yo no tengo que pedirle a Dios amor, ni tengo que pedirle a Dios que me dé un bautismo de amor. Yo lo que tengo que desarrollar es el amor que ha sido derramado en mí por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Los cristianos piden cosas que tienen, porque así le han enseñado. Pídele a Dios que te dé amor, pídele a Dios que te dé paciencia. Todas esas virtudes las tenemos, lo que tenemos es que ponerlas en práctica, porque Jesús nada más, mejor dicho, Dios nunca te pedirá que hagas algo que tú no tengas la capacidad de hacerlo. Y si Dios te dice que tenga paciencia, de que ames a tu enemigo, de que andes en amor, es porque tú posees eso. Esa virtud la posees. ¿Estamos claros? Ok. Es más fácil. Yo he ido a gente, yo le he pedido a Dios que me dé amor, pero Él no me lo ha dado. Amor es una decisión, no es un sentimiento. Aunque cuando uno toma la manera o mejor dicho, toma la decisión de amar, pueden venir sentimientos, pero el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Estamos? Porque si usted deja ya por los sentimientos, la concupiscencia suya produce sentimientos malos. Porque la palabra dice bien claro que la obra de la carne es disensiones, pleitos y cuanta cuestión hay adversa a la palabra de Dios. Ok, vamos a búsquese primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vemos que aquí está hablando de que se gozan en las tribulaciones. Ahora, cuando está diciendo se gozan en las tribulaciones estas que está hablando aquí no son todas las tribulaciones que le vienen a uno por cualquier cosa. De porque no tienes porque se fue la luz, o porque no tienes el abanico dejó de funcionar, se te apagó la nevera, el cajón no te funciona, estoy atribulado, que si esto, que si en el trabajo. No, eso no está hablando de esas tribulaciones. Está hablando de tribulación de cuando te están persiguiendo para que tú niegues a Cristo. Amén. Verso 5, primera de Pedro 1, verso 5. ¿Cómo dice ahí?
Porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo que, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido. ¿Por qué? Por diversas pruebas. La gente lee eso y dice, tú ves que de vez en cuando uno tiene que ser afligido por alguna cosa mala. Pero aquí está hablando de prueba de persecución. Porque será lo que estaban pasando ellos. Acuérdense bien, cuando usted vaya a estudiar la Escritura, busque el tiempo histórico donde se escribió el libro, a quién fue dirigido y por qué, y qué situación estaban viviendo esos hermanos en ese momento para que le des una buena interpretación a la Escritura. Y no cojas, como hacen todos los cristianos, que cuanto problema tienen, lo meten en la palabra prueba. Como decía mi pastor, lo meten en el mismo saco. Ok. Verso 7. ¿Qué dice ahí? Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? Gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Acá en Santiago te dice para que el postrero reciba la corona de vida. Y aquí te está hablando de lo mismo. Si una persona que estaba pasando en ese momento por persecución para que negara a Jesús, lo negaba, perdía su corona, perdía su salvación, porque lo estaba negando. ¿Tú sabes lo que es estar perseguido y que te digan tienes que rechazar a Jesús? Tienes que negarlo. Eso era lo que estaban pasando ellos. Cuando dice la prueba de vuestra fe, está hablando de eso mismo. Porque en 2 Corintios capítulo 8, vamos rapidito porque tengo unas cuantas escrituras que quiero ver en esta noche. ¿Tú sabes que Jesucristo fue probado? Y ahorita te voy a dar una escritura que él mismo lo dijo. Ustedes han estado en todas mis pruebas. ¿Y cuáles fueron las pruebas los padecimientos de Jesucristo? Persecución. Porque enfermedad no puedes decir que Jesucristo se enfermó, porque Jesucristo nunca se enfermó. Segunda de Corintios, ¿estamos ahí? Verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riqueza y en generosidad. Aquí está hablando de la iglesia de Macedonia que estaba pasando por lo mismo. Prueba de tribulación. ¿Ok? No dice prueba de enfermedad, prueba de problemas cotidianos, no está hablando de prueba de tribulación. En el libro de Hebreos tú vas a encontrar que muchas personas fueron, cuando habla en el capítulo 11 del Hall de la Fama, habla de personas que fueron probadas y no fueron probadas por Dios. Búsquese en Hebreos capítulo 11, verso 35, verso 35. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Usted sabe que los discípulos sufrieron todas esas cosas. Dicho sea de paso, todos los discípulos fueron asesinados. Todos los apóstoles fueron asesinados. No eran como los apóstoles de hoy en día, que andan bien tremendamente.
aquellos estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Y todos ellos fueron asesinados. Unos fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados. ¿Sabes lo que te piquen por la mitad? Otros fueron echados a los leones, despedazados, mientras otros se reían viendo los leones despedazándolos. ¿Y sabes qué? La mayoría de ellos lo hicieron adorando a Dios. Una de las cosas que atormentaron cuando Nerón quemó a muchos cristianos era que morían cantando alabanza. Si llega a ser ahora, por cualquier cosita hay hermanos que le forman un lío para allá arriba. Y estuvieron en la cárcel, a Pablo lo cerraron. Lo partieron por la mitad. Hello. Cuando usted estudia eso, tú te das cuenta que hoy tenemos muchos cristianos de chicle. Están pegados al cuerpo de Cristo con saliva. Porque por cualquier cosita se van de la iglesia. Dejan de... No me venga tú con ese cuento. El verso 37 fueron ¿qué? Apedreados, aserrados, puestos ¿a qué? A pruebas. Muertos a filo ¿de qué? Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles ¿de qué? Y de cabra, pobres, angustiados, ¿y qué? Y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errados por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Así vivían esta gente. Algunas veces yo oigo personas, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Y están pensando solamente en los milagros y prodigios, pero no estaban pensando en la persecución que tenían. Porque aquella gente era genuina. Aquella gente no ponía excusa para seguir a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cuántos irían a la iglesia en todo el mundo, no esta iglesia, todas las iglesias, si tuviésemos una persecución de esa manera? ¿Cuántos seguirían a Jesús de verdad? Cuando veo que hermanos que por cualquier bobería le dan la espalda a Jesucristo. Ok. Tú posiblemente cuando hables de estas cosas con alguien te van a decir, pero la palabra dice que Dios prueba. Pues vamos a ver los versículos donde dice que Dios prueba. A ver con qué es lo que está diciendo que prueba. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que Dios prueba? Una de las cosas que Dios prueba es la obediencia. Cuando te dice algo, y no para él saberlo, sino para desengañarte a ti mismo. Porque mucha gente viene a la iglesia y se ajesmilla. Y cuando estamos cantando un himno de esos bien que los... quiero más. Pero tan pronto el Señor le dice algo, hasta ahí llegó. Mi alabanza llega hasta aquí, hasta la cintura, del bolsillo no entra. Para algunos. ¿Es la verdad? Señor, te amo con todo mi corazón, estoy dispuesto a dar la vida. ¿Cómo tú vas a decir que estás dispuesto a dar la vida cuando tú peleas por no dar los diezmos? Ay, santo, ahora es que se puso eso bueno. No me venga a mí con esa guasa de que tú amas a Dios con todo tu corazón cuando pones pero para ofrendar y para dar algo para su obra. Bueno, no me venga con ese cuento. Vale. Está bien. Rápido se trepan en tribuna, ¿tú ves? Vamos a buscar Salmo 100, no, 11:5. La mayoría de las veces que tú encuentras la palabra prueba de parte de Dios, se está hablando de Dios examinando tus intenciones. Dios examina tus intenciones. Tú le puedes decir a Dios cualquier cosa y Él no va a oír solamente tus palabras, Él va a ver si esas palabras salen del corazón. Amén. Él va a ver tu sinceridad. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace
hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice Vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Cotto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.